Los juegos de estrategia son juegos muy curiosos. No son la epítome del gameplay ni tampoco se requiere una pericia con el control muy grande. A decir verdad, son juegos más de que tienes que usar el coco al lugar de los dedos. Pero siempre tienen su gustico porque cada vez que tú te planeas una estrategia y la llevas a cabo y te funciona de rechupete, pues es una sensación que te genera una catarsis muy poco común. Hay de verdad pocos juegos que logran emular ese tipo de sensaciones tan gratas como saber que pudiste joder a la computadora o en algunos casos a tu oponente con una estrategia bien planeada digna de Hollywood. Bueno, la serie de Fire Emblem se presta un poquito para este tipo de situación. La saga de Fire Emblem es la saga insignia de Nintendo en base a juegos de estrategia. La verdad es que ha sido un juego con muy buena trayectoria y ha tenido muchos títulos a lo largo de los años. Sin mencionar que es muy longeva, pasó de estar en las consolas de piso primigenias de la gran N a pasar a las consolas portátiles durante muchos años hasta que se descontinuó finalmente el 3DS y abordó el Nintendo Switch. Bueno, después de eso uno quedaba en cuenta de ¿qué viene ahora? ¿Cuál es el siguiente Fire Emblem? Y nos entregaron Fire Emblem Engage, que cuando yo vi el tráiler la verdad es que me emocioné, me gustó y tenía unas mecánicas interesantes. Luego de que por fin lo pude jugar, bueno, tuve recuerdos de Vietnam con Cyberpunk, solo lo diré así. Para empezar, honestamente, entiendo que con Fire Emblem Engage querían hacer un juego de celebración por los 30 años de la franquicia, pero carajo, tener que hacer un juego de celebración pero así con tanta flojera, viejo, de verdad que creo que tu serie mereció un poco más. Voy a explicarme bien por qué tengo tantos desganos con este juego. Para empezar, a nivel de gameplay, Fire Emblem Engage es igual que sus predecesores. Es simplemente un juego de estrategia donde te dan un chorro de personajes con diferentes clases y diferentes armamentos y diferentes capacidades para que vayas a enfrentarte a los enemigos, que básicamente son versiones malignas de tus mismas clases. Normalmente tus unidades tienden a estar bastante fuertes para compensar que, aunque tienes muchas unidades, los enemigos son más. Sin mencionar que normalmente la computadora los equipa con armamento bastante tocho, así que sí, básicamente estás escalando una cascada con rocas en los tobillos. En general, el gameplay, por lo menos el combate táctico, funciona. Me parece que está un poquito desbalanceada las estadísticas de algunas unidades porque o se planeó para que le machetearas demasiado para poderlas un poquito al pedo, o ya de plano simplemente no supieron balancear bien las cosas. Pero la verdad es que hay muchas unidades que terminan siendo muy olvidables o ya de plano ni vale la pena tocarlas porque no dan el pego, simplemente no llenan los zapatos. Y no vale la pena tener un déficit en tu ejército solo porque una unidad no da la talla. Todavía tenemos el sistema de estilo piedra, papel o tijera con las armas, el cual, para el que no lo conozca, es que las lanzas le ganan a las espadas hacen trizas a las hachas y las hachas se truenan a las lanzas. Este ha sido un sistema que se ha utilizado prácticamente desde el inicio de Fire Emblem y genera cierto balance, aunque sí encasilla mucho a que ciertas unidades solo se deban enfrentar a las unidades con las que tengan ventaja, ya que, caso contrario, pues nada, no llegará muy lejos. También existen las magias, como las magias elementales y demás, y también están algunos tipos de armas nuevas como las artes marciales o las cuchillas arrojadizas, que estas además siempre envenenan. Están también los arcos y flechas para ataques a distancia junto con las magias, y curiosamente las dagas, el arco y flecha y la magia son débiles contra las artes marciales. No me pregunten por qué, yo tampoco lo entiendo. Anteriormente, cuando tú golpeabas a un enemigo con un arma con la que tenías ventaja, lo que hacía era que no solo le aumentaba el daño al golpe efectuado, sino que también propiciaba que pudieras darle más porcentaje de crítico y a que además el enemigo tuviera menos posibilidades de acertar su golpe. Pero aquí agregaron un elementico extra, que es el elemento de la ruptura. Verán, si de repente tú tienes una espada y golpeas a un enemigo con un hacha, lo desarmas durante un turno, haciendo que si otra unidad, ya sea una unidad con lanza que en teoría debería ser débil contra él, pueda golpearlo sin ningún tipo de repercusión, ya que el enemigo al estar desarmado no se puede defender. Es decir, no puede devolverte el golpe ni efectuar uno él mismo hasta el turno siguiente donde recupera su arma,
si es que no te lo bajaste para entonces. Esta mecánica es bastante útil y está bastante buena, ya que propicia buenas tácticas cuando una unidad está muy tocha. Y con la unidad tocha me refiero al enemigo, obviamente. Aunque tienes que tener cuidado porque este efecto de ruptura también te la pueden aplicar a ti. Y como dije, tus unidades no siempre están muy bien balanceadas en sus estadísticas, así que su defensa tiende a oscilar para abajo. Con que dos tipos te den un ñongazo cada uno, normalmente ya estás pidiendo cacao. La cantidad de unidades que te dan en el juego es abrumadora. Son muchísimas unidades. Ya para las horas finales del título vas a tener una cantidad ridícula de ejércitos porque de verdad, son muchísimos. Esto tal vez suene guay porque, sí, tengo mucho donde elegir, pero la verdad es que no lo es tanto. Las unidades que están en el campo de batalla en la misión en turno son las únicas que van a obtener experiencia. Y obviamente son las primeras que se van a volver fuertes. Y después de un punto el juego se vuelve muy marro y la curva de dificultad es medio exagerada, así que las unidades que no leveleaste hasta cierto punto las vas a terminar olvidando y es mejor especializarte en tu grupito de pros, es decir, tu Dream Team, y echar para adelante con ellos. Las unidades nuevas que ya te dan cuando estás muy avanzado en la historia, sí, son bastante buenas en general, pero normalmente palidecen con las que ya tienes mejoradas tú a tu estilo. Tienen más o menos el efecto Pokémon de cuando te encuentras un Pokémon evolucionado y en comparación a uno que tú evolucionaste desde pequeño. Ahora bien, si hay una unidad que te gusta mucho, pero no está muy leveleada, le puedes machetear con misiones secundarias o con el entrenamiento especial que hay en el hub central. Pero el problema radica en que las misiones secundarias tienden a ser muy tardías, tardan mucho en completarse porque además se acumulan, sin mencionar que pues no te da mucha experiencia que se diga, sin mencionar que la unidad tiene que matar al enemigo para poder obtener experiencia. Y ya que tu unidad no está muy leveleada, esto le va a costar bastante. Si te la derriban, si está usando la dificultad convencional, vas a perder a tu unidad para siempre. Y si la estás jugando en modo casual, pues sí, la recuperarás. Pero ese turno, esa misión, ya la perdiste. Porque obviamente tu unidad no va a obtener experiencia estando derribada. El modo de entrenamiento también es útil y todo, pero hay dos detalles. No sabes contra quién vas a pelear porque ponen a tu unidad a pelear con un enemigo aleatorio que es un miembro de tu mismo ejército. Y puede ser otro de los munguitos que también está buscando levelear, o puede ser uno de los tochos ya todos fuertes de tu Dream Team, que obviamente se lo va a bajar con un respiro. Sin mencionar que la experiencia ganada tampoco es espectacular y además solo puedes tener 3 combates por visita. Y no es que te sales del HUD central y vuelves y ya tienes otra vez los 3 slots. No. Tienes que ir a una misión, ya sea principal o secundaria, para que se recarguen los slots, haciendo que pierdas mucho tiempo pasivo artificialmente. Esas horas se acumulan y se vuelve tedioso. En este Fire Emblem quisieron ponerle un énfasis más fuerte a la economía y lo hicieron fatal. Siempre vas a estar en números rojos porque la cantidad de dinero que necesitas para hacer cualquier tontería, desde comprarte el arma más mundana y más pendeja nada más para llenar los slots de inventario a cualquier unidad, hasta mejorarle aunque sea un puntito, te va a consumir una cantidad ridícula de dinero. Sin mencionar que para hacer las mejoras también necesitas algunos elementos de loot que son como materias primas. Y estas también las obtendrás en cantidades muy limitadas, lo cual te hará perder mucho tiempo grindeando y farmeando como degenerado para poder mejorar tu arma 1 o 2 niveles. La verdad es que la parte de economía no fue lo mejor. Quisieron también compensarlo como que si tú le ofreces a los diferentes reinos un poco de financiamiento, estos te darán ciertos beneficios, pero la cantidad que te piden es muy alta y los beneficios no siempre son los mejores. La verdad es que no pareciera que estos elementos fueron bien planeados o ni siquiera los probaron. Fue como que los lanzaron de golpe y bueno, y arranca pues. Y no funcionó tan bien. También puedes obtener ropas para personalizar a tus personajes, pero dicha ropa es bastante mundana, a decir verdad. Que no llama la atención ponerle eso a ningún personaje, ya que les quita un poquito de flow. No sé si me explico. Hablando de los personajes, sí, como dije, hay un chingo, pero la verdad es que son patatas. Honestamente no tienen muchas personalidades, no tienen muchas características resaltantes. La mayoría de ellos son bastante meh.
Y aunque tienen un sistema de interacción bastante light, estos mismos no tienen historias muy complejas, ni tampoco unas interacciones entre sí que llamen mucho la atención. Nada más vi como 3 o 4 interacciones de entre todo el chorro de personajes que más o menos llamaban la atención, pero después de ver lo que pasó en Treehouse y en Fate y en Awakening, la verdad es que esto se queda muy corto. Sin mencionar que otra vez, como pasó en Treehouse, me quitaron el sistema de relaciones. En Fire Emblem Fate podías relacionar a una unidad con otra y estas podían tener un hijo que era una unidad que era prácticamente una amalgama de sus padres, haciéndola bastante útil o bastante poderosa. Sin mencionar que tenía su propio lore y eso enriquecía el título, pero no, otra vez me lo quitaron. Gracias, Nintendo. El juego también consta con algunos minijuegos que supuestamente te ayudan a obtener ciertos materiales o aumentar una estadística de forma temporal, pero la verdad es que la mayoría son juegos de ritmo y están medio de hueva. Sinceramente, los jugué una vez cada uno para ver qué tal y no los volví a tocar en el resto de la experiencia. Son bastante intranscendentes y lo personal es bastante aburrido. Pero sin duda el peor elemento de todo el título es la historia. Verán, en este universo de Fire Emblem tenemos una batalla milenaria entre los dioses... Bueno, en realidad son dragones. Dragones divinos y dragones oscuros. Entenderán mi confusión de que les dije dioses porque a ambos los alaban como si fueran deidades, pero X. Hubo una guerra hace miles de años entre estas dos facciones, a la cual al final, como obviamente ya estarán prediciendo, ganaron los dragones divinos, haciendo que los dragones oscuros se fueran a la chingada. Tu personaje, que es un dragón divino, terminó dormido por esos 1000 años a raíz de la batalla. Cuando finalmente despiertas, los dragones oscuros, como obviamente no podía ser de otra forma, también despiertan y empiezan a causar estragos. Y es tu deber salvar a todo el continente. Viajarás por los diferentes reinos buscando aliados y tratando de eliminar no solo a la secta que trabaja con los dragones oscuros, sino con los dragones oscuros en sí. Déjenme decirles que esta historia es sosísima, predecible, muy poco interesante y los personajes son bastante simplones. No te va a agarrar nada por sorpresa, nada te va a generar sentimiento, todo va a ser muy predecible. Tú sabes cómo van a terminar las cosas y la verdad es que es muy honestamente, en más de una ocasión me aburrí y hubo un par de cinemas que hasta me los quería saltar como loco porque eran o muy absurdos o el guión me estaba haciendo que me arrancara los pelos de la cabeza porque era malísimo. Honestamente, este es el Fire Emblem más Barney que he visto en mi vida. Bueno, ya creo que toca hablar sobre el elemento más característico de Fire Emblem Engage, que son los anillos emblema. Verán, el poder que utilizaron los dragones divinos para vencer finalmente a los dragones oscuros fueron estos dichosos anillos emblema. Son literalmente anillos que traen en sí el espíritu de un héroe, que son básicamente personajes característicos o los protagonistas de los Fire Emblem de antaño. Estos le propician ciertas características a la persona que se ponga el anillo, ya sea dándole algunas habilidades especiales, permitiéndole usar algún arma que normalmente no podría usar por su clase, y dándole pasivas o algunas activas dependiendo del emblema que tengas equipado. También puedes utilizar la habilidad Engage, que es básicamente una fusión a los Shaman King, donde el protagonista en turno y el protagonista de antaño se fusionan para crear una unidad más tocha. Esta le dará más estadísticas y más habilidades aún a la unidad en turno. Esto suena guay y la verdad es que fue lo que más me llamó la atención cuando vi los primeros trailers, pero como todo en este juego tiene un perote bien grandote. El problema con estos emblemas es que aunque la idea está muy buena y está muy bien implementada en general, sí se presta para que limites aún más tu ejército. Verán, hay ciertos emblemas que se benefician por cierto tipo de unidades, así que si de repente tú le das a tu unidad un emblema que no le conviene, básicamente vas a volver a esa unidad que podía haber sido muy buena, una unidad prácticamente inútil, sin mencionar que estás desperdiciando el emblema como tal, ya que estos emblemas no alteran tus estadísticas como tal, solo te propician pasivas o el uso de armas o habilidades activas, pero tus estadísticas bases se quedan como están. Esto es absurdo, ya que
como dije, limita el uso de los emblemas a unidades que les convengan. Es bastante ridículo ponerle el emblema del mago a tu unidad de tanque cuando esta unidad de tanque solo tiene el poder mágico de un bebé, porque la estadística es de 1. Obviamente, si tratas de usar hechizos porque tienes el emblema del mago, no les vas a hacer ni cosquillas a los enemigos porque tu nivel de magia es de un corderito recién nacido. Y lo mismo va para el resto de las unidades. Si le pones el emblema de guerrero a una especie de arquero, la unidad no le va a pegar a nadie porque su estadística de fuerza está por los suelos. Supuestamente este sistema lo colocaron para que pudieras experimentar con los emblemas y las unidades y bueno, obviamente no les salió bien. Otro problema es que las unidades normalmente en los juegos de antaño tenían la capacidad de evolucionar a una amalgama bastante coherente y bastante clara de unidades evolucionadas. Básicamente, si eras un espadachín, podrías evolucionar a un super espadachín, o a un espadachín que también usara lanzas, o a un espadachín que también usara magia. Ya sabes, tenías como un abanico bastante acorde de lo que podías hacer. No era explícitamente enorme, pero funcionaba. Ahora está incluso más limitado, porque para que una unidad pueda evolucionar tiene que haber mejorado su habilidad con cierta arma para poder acceder a esa clase evolucionada. Pero obviamente la única forma de usar esa arma para poder mejorar tu pericia es con un emblema que te permita usar esa arma. Y eso solo va a ser conveniente si tu unidad se amolda a dicho emblema. Si no, pasa lo que ya les había mencionado antes. Estás desperdiciando un emblema y también estás desperdiciando una unidad a lo bruto. A decir verdad, lo que mejor puede ayudar con esto es que los emblemas principales también pueden generar mini emblemas gastando una moneda secundaria que, como ya se imaginarán, también es bastante escasa, así que no conviene irla desperdiciando a lo loco. Estos emblemas secundarios no te dan habilidades extras ni nada y puedes hacer el engage como los principales, pero a diferencia de los emblemas principales, estos sí alteran tus estadísticas. De hecho, puede ayudarte bastante a que una unidad que tiene muy poca defensa puedas colocarle este emblema secundario y así podrás obtener mejores estadísticas de defensa para que aguantes un poco más en la refriega. La verdad es que los emblemas principales son buenos, pero la idea no está bien implementada, y los emblemas secundarios son muy útiles, pero no son tan OPs como podrían ser los principales. Simplemente es una idea que está coqueta pero mal trabajada. Ya para acabarle, debo decir que quedé muy decepcionado de Fire Emblem Engage. Venía de unos muy buenos tragos con Fire Emblem Three Houses y Three Hopes, pero este de verdad que me quedó a deber muchísimo. Otra vez me quitaron los sistemas que antes me gustaban de Fire Emblem Awakening y Fate, y ese buen balance o ese buen sistema de relaciones o esa buena amalgama de personajes que tenía Fire Emblem Three Houses también se lo diluyeron muchísimo. La idea de los anillos emblemas está coqueta, pero está terriblemente implementada. Sin mencionar que todos los subsistemas que tienen, como la economía y los sistemas de combate, están del nabo. La cantidad abrumadora de unidades no se propicia mucho para poder tener una buena experiencia de juego, ya que muchos terminan siendo muy olvidados o ya de plano son completamente inútiles. Ya para acabarle, me temo que no puedo recomendar Fire Emblem Engage, no me siento cómodo con ello. Si te gusta mucho Fire Emblem, pues bueno, date duro porque bueno, sí, es un Fire Emblem a fin de cuentas. Si de alguna forma consigues disfrutar algo de aquí, pues dichoso tú. Yo no pude disfrutar nada de eso. Pero bueno, esta es solo mi opinión personal, así que si tú crees que sí puedes disfrutar de algo, pues date duro y te felicito. Qué bueno que tú sí disfrutaste de ese título. Y honestamente, seguiré sentado esperando a un buen Fire Emblem, que bueno, espero que llegue pronto. Bye bye.